El dueño del hotel permitió que la mujer pobre trajera a su padre a cenar al hotel 5 estrellas. Cuando el dueño vio a quién había traído la mujer, se quedó helado. En el centro de la ciudad, imponente y resplandeciente, se alzaba el hotel más lujoso y exclusivo del país. Con sus impresionantes fachadas de mármol y cristal, sus elegantes salones y suites de ensueño, el Hotel Grand Palace era sin duda el máximo exponente del lujo y el refinamiento. Bajo la atenta mirada de su propietario, un empresario multimillonario, este establecimiento se había erigido como el epítome del poder y el prestigio. Cada detalle estaba cuidado hasta el más mínimo extremo, desde las exquisitas obras de arte que adornaban los pasillos, hasta la perfección del servicio brindado por su equipo de galardonados chefs y meseros. Nada se dejaba al azar en este sancta sanctorum del buen gusto y la opulencia. Y es que el dueño del Hotel Grand Palace, el señor Maximilian von Bergmann, era uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Nacido en una acaudalada familia de industriales, Maximilian había heredado el imperio familiar a una temprana edad, y con su visión empresarial y su carácter implacable, lo había llevado a nuevas cimas de éxito y prosperidad. Dueño de una vasta red de empresas que abarcaban sectores tan diversos como la tecnología, la construcción y la banca, Maximilian era admirado y temido por igual. Su fortuna se contaba por miles de millones, y su influencia se extendía hasta los más altos círculos políticos y sociales. Poseedor de una personalidad fuerte y dominante, Maximilian era un hombre acostumbrado a salirse siempre con la suya. Exigente y perfeccionista, no toleraba la mediocridad ni la ineficiencia en sus subordinados. Aquellos que trabajaban para él sabían que debían dar el máximo de sí mismos, pues de lo contrario, enfrentarían su ira y su despiadada forma de castigar el fracaso. Sin embargo, a pesar de su éxito y su riqueza, Maximilian era un hombre solitario. Nunca se había casado ni tenido hijos, y su vida giraba en torno al trabajo y la acumulación de más y más poder. Profundamente arraigado en él, se encontraba un sentimiento de vacío y de insatisfacción que nada parecía llenar. Irónicamente, el Hotel Grand Palace, su mayor logro y orgullo, se había convertido en una especie de prisión dorada para Maximilian. Encerrado en su torre de marfil, rodeado de lujos y privilegios, el multimillonario se sentía cada vez más alejado del mundo real y de las preocupaciones de la gente común. Un día, mientras Maximilian revisaba los informes financieros de su conglomerado en la intimidad de su lujoso despacho, uno de sus asistentes irrumpió apresuradamente en la habitación. «Señor von Bergmann, lamento interrumpirlo, pero hay una mujer afuera que insiste en hablar con usted. Dice que es muy importante». Maximilian frunció el ceño con irritación. Odiaba las interrupciones y, por lo general, ordenaba a su personal que se deshiciera rápidamente de cualquier importuno que osara molestar su precioso tiempo. «¿Quién es esa mujer y qué quiere?», espetó con brusquedad. «No lo sé, señor», respondió el asistente visiblemente nervioso. «Dice que su asunto es urgente y que necesita hablar con usted de inmediato». Maximilian resopló con fastidio. Seguramente se trataría de alguna solicitante más, alguien buscando una limosna o una oportunidad de negocio. Aún así, algo en la insistencia del asistente le hizo pensar que quizás esta vez sería diferente. «Tráela aquí», ordenó finalmente, con un gesto de resignación. Momentos después, la puerta del despacho se abrió y una mujer joven, de aspecto humilde y nervioso, entró tímidamente en la habitación. Maximilian la observó con desdén, preguntándose qué podría querer de él. «Bien, ¿qué es lo que quiere?», preguntó Maximilian sin molestarse en disimular su impaciencia. La mujer tragó saliva con dificultad, visiblemente intimidada por la imponente presencia del multimillonario. «Señor von Bergmann, le agradezco que me haya recibido», comenzó con voz temblorosa. «Mi nombre es Lucía, y vengo a pedirle un favor. Mi padre está muy enfermo y no tiene medios para comer. Yo no puedo darle todo lo que necesita, y me preguntaba si usted podría permitirle comer una vez en su hotel». Maximilian la miró perplejo, sin saber cómo reaccionar ante semejante petición. ¿Acaso esa mujer estaba loca? ¿Cómo se atrevía a venir a su despacho a implorarle caridad? «¿Quiere que yo, Maximilian von Bergmann, permita que un desconocido coma en mi hotel?», preguntó incrédulo. «¿Tiene idea de lo que eso significaría? ¿Sabe acaso quién soy yo?».
Lucía agachó la cabeza, avergonzada. Sé que es mucho pedir, señor, pero mi padre está muy enfermo y no tiene otra opción. Si usted pudiera, aunque sea solo una vez, dejarle comer algo en su hotel, se lo agradecería infinitamente. Maximilian sacudió la cabeza, asombrado ante la audacia de aquella mujer. ¿Cómo se atrevía a venir a pedirle algo así? Él era Maximilian von Bergmann, uno de los hombres más ricos y poderosos del país. ¿Acaso esa mujer no se daba cuenta de a quién estaba implorando? Señorita, lamento decirle que su solicitud es completamente inaceptable, dijo con un tono frío y despectivo. Mi hotel no es un comedor público para indigentes. Aquí solo admitimos a la élite de la sociedad, a aquellos que pueden pagar los elevados precios que cobramos. Su padre no tiene cabida en este lugar. Lucía sintió que el corazón se le encogía. Había albergado la esperanza de que aquel hombre poderoso tuviera un atisbo de compasión, pero ahora se daba cuenta de lo equivocada que estaba. Por favor, señor von Bergmann, suplicó con lágrimas en los ojos. Mi padre está muy enfermo y no tiene nada. Si usted pudiera hacer una excepción, solo por esta vez. Maximilian alzó una mano, interrumpiéndola. Ya he dicho que no, señorita. Mi respuesta es definitiva. No voy a permitir que un desconocido, y mucho menos alguien de su condición, entre a mi hotel. Lamento su situación, pero los problemas de los demás no son mi responsabilidad. Lucía sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Había agotado todas sus fuerzas en ese intento desesperado, y ahora se daba cuenta de lo inútil que había sido. Entiendo, señor von Bergmann, dijo con la voz entrecortada. Lamento haberlo molestado. Gracias por su tiempo. Maximilian observó cómo la mujer se retiraba derrotada de su despacho. Una parte de él se sintió ligeramente incómoda ante la escena, pero rápidamente desechó esa sensación. Él era Maximilian von Bergmann, y no podía permitirse el lujo de ablandar su corazón ante las súplicas de los demás. Una vez a solas, el multimillonario volvió a sumergirse en la revisión de sus informes financieros. Sin embargo, la imagen de aquella mujer suplicante persistía en su mente, recordándole que a pesar de su poder y su riqueza, no podía escapar por completo de los problemas del mundo exterior. Pasaron los días, y Maximilian intentó olvidar aquel incidente. Pero en el fondo, una pequeña voz le susurraba que quizás había actuado de forma demasiado dura. Después de todo, ¿qué le habría costado permitir que aquel hombre enfermo comiera una sola vez en su hotel? Un día, mientras Maximilian supervisaba personalmente los preparativos de una lujosa recepción que se celebraría en el hotel esa noche, uno de sus asistentes se acercó con una expresión de preocupación en el rostro. Señor von Bergmann, lamento interrumpirlo, pero hay un problema con uno de los invitados. Al parecer, uno de nuestros huéspedes se ha puesto muy mal y necesita atención médica de inmediato. Maximilian frunció el ceño, molesto por la interrupción. ¿Y eso a mí qué me importa?, espetó. Que llamen a una ambulancia y se hagan cargo del asunto. Tengo más cosas importantes que atender. Pero, señor, es que... El asistente titubeó, evidentemente nervioso. El huésped en cuestión es uno de nuestros más importantes clientes. Si algo le ocurre, podríamos perder un contrato millonario. Maximilian se detuvo en seco, comprendiendo la gravedad de la situación. Aquel cliente era uno de los hombres más influyentes del país, un magnate cuya asociación con el Hotel Grand Palace era esencial para mantener su prestigio y su rentabilidad. Bien, llévame con él de inmediato, ordenó sin más dilación. Siguiendo a su asistente, Maximilian se apresuró a llegar a la suite donde se encontraba el huésped enfermo. Al entrar, se encontró con una escena que lo dejó perplejo. Un anciano, visiblemente mayor y débil, yacía postrado en la cama, rodeado por un grupo de personal médico que intentaba atenderlo con urgencia. ¿Qué demonios ha pasado?, preguntó Maximilian, dirigiéndose al médico a cargo. El señor ha sufrido un fuerte ataque al corazón, explicó el profesional con gesto grave. Necesita ser trasladado a un hospital de inmediato o me temo que no podremos garantizar su supervivencia. Maximilian se acercó al enfermo, observándolo con detenimiento. Aquel hombre, a pesar de su deplorable estado, aún conservaba un aire de distinción y elegancia que le resultaba familiar. Intrigado, se volvió hacia su asistente. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo se llama? Señor, se trata del señor Emilio Gómez, uno de nuestros huéspedes más importantes, respondió el asistente.
visiblemente preocupado. Es un empresario y filántropo muy reconocido a nivel internacional. Maximilian abrió los ojos, sorprendido. ¿Emilio Gómez? Aquel anciano moribundo era nada menos que el multimillonario y poderoso Emilio Gómez. Sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Emilio Gómez era uno de los hombres más influyentes y respetados del país. Su imperio empresarial abarcaba sectores tan diversos como la tecnología, la energía y la banca, y su fortuna se contaba por miles de millones. Además, era conocido por su filantropía y su apoyo a innumerables causas benéficas y sociales. Maximilian recordó entonces la escena protagonizada días atrás por aquella mujer suplicante. ¿Acaso sería posible que aquel anciano enfermo fuera el padre de esa pobre mujer? Un nudo se formó en su garganta al pensar en lo que acababa de hacer. Sin perder un segundo, Maximilian se acercó al médico. «Haga todo lo que sea necesario para salvar a este hombre», ordenó con urgencia. «No escatime en recursos ni en medios. Quiero que reciba la mejor atención posible». El médico asintió, sorprendido por la repentina reacción del multimillonario. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos, señor von Bergmann, pero necesito que el señor Gómez sea trasladado a un hospital lo antes posible». Maximilian se volvió hacia su asistente. «Llama a una ambulancia de inmediato y asegúrate de que este hombre reciba la atención médica que necesita. No escatimes en gastos ni en seguridad». El asistente, aún perplejo ante la inusual actitud de su jefe, se apresuró a cumplir con las órdenes. Maximilian, por su parte, se quedó observando al anciano Emilio Gómez, sintiendo cómo el remordimiento y la culpa comenzaban a apoderarse de él. ¿Cómo había sido capaz de negarse a ayudar a aquel hombre, solo por su apariencia humilde y desesperada? ¿Cómo había sido tan ciego y tan insensible? Si aquella mujer, Lucía, era en verdad la hija de Emilio Gómez, entonces él había cometido un terrible error al rechazar su súplica. Maximilian se sentía avergonzado y arrepentido. Toda su vida había estado obsesionado con el poder, el dinero y el prestigio, olvidando por completo el valor de la compasión y la generosidad. Ahora, cuando la vida de aquel hombre poderoso pendía de un hilo, se daba cuenta de lo insignificante que eran sus riquezas y sus logros en comparación con la fragilidad de la existencia humana. Mientras Emilio Gómez era trasladado a toda prisa hacia el hospital, Maximilian se quedó solo en la suite, abrumado por una sensación de vacío y arrepentimiento. ¿Qué pensaría Emilio Gómez de él si sobrevivía a esta crisis? ¿Cómo podría mirar a la cara a aquella mujer, Lucía, después de haberla tratado con tanta crueldad? En ese momento, Maximilian comprendió que su fortuna y su poder no le servían de nada si no eran acompañados de un corazón generoso y empático. Había pasado toda su vida inmerso en un mundo de lujos y privilegios, ajeno a las necesidades y sufrimientos de los demás. Ahora, cuando se enfrentaba a la posibilidad de perder a alguien tan influyente y respetado como Emilio Gómez, se daba cuenta de lo efímero que era todo aquello por lo que había luchado. Maximilian permaneció en la suite, inquieto e intranquilo, hasta que finalmente recibió noticias sobre el estado de Emilio Gómez. El médico a cargo se acercó a él con una expresión grave. «Señor von Bergmann, lamento informarle que el señor Gómez se encuentra en estado crítico. Hemos logrado estabilizarlo por el momento, pero necesita ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. De lo contrario, me temo que no podremos garantizar su supervivencia». Maximilian asintió, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. «Haga lo que sea necesario», dijo con determinación. «Quiero que el señor Gómez reciba la mejor atención médica posible. No escatime en recursos ni en personal. Yo me haré cargo de todos los gastos». El médico lo miró con sorpresa, pero no hizo preguntas. Simplemente asintió y se apresuró a preparar el traslado de Emilio Gómez al hospital. Una vez a solas, Maximilian se dejó caer en uno de los elegantes sillones de la suite, sintiendo cómo la culpa y la angustia lo abrumaban. Si algo le ocurría a Emilio Gómez, no solo perdería a uno de sus más importantes clientes, sino que tendría que cargar con la terrible carga de haber rechazado la súplica de su propia hija. ¿Cómo había sido tan ciego y tan insensible? ¿Cómo había podido negar la ayuda a alguien que claramente la necesitaba, solo por ser de una clase social diferente a la suya? Ahora, cuando se enfrentaba a la posibilidad de perder a uno de los hombres más poderosos del país,
Maximilian se daba cuenta de lo insignificantes que eran sus logros y su riqueza. Sumido en sus reflexiones, Maximilian apenas notó cuando uno de sus asistentes se acercó a él con cautela. «Señor von Bergmann, lamento interrumpirlo, pero hay una mujer afuera que insiste en hablar con usted. Dice que es urgente». Maximilian alzó la mirada, sintiendo que el corazón se le encogía. ¿Acaso sería? «Hazla pasar», ordenó sin dudarlo. Momentos después la puerta se abrió y Lucía entró a la suite, con el rostro desencajado por la preocupación. «Señor von Bergmann, ¿es cierto lo que me han dicho? Está mi padre aquí. ¿Qué le ha ocurrido?» Maximilian se puso de pie, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba. «Señorita Lucía, lamento mucho lo que ha ocurrido», dijo con voz solemne. «Su padre, el señor Emilio Gómez, sufrió un grave ataque al corazón. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde está siendo intervenido quirúrgicamente». Lucía lo miró con los ojos desbordados de lágrimas. «¿Cómo? ¿Mi padre?» «No, no puede ser», balbuceó, visiblemente angustiada. «¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron?» Maximilian se acercó a ella, con una expresión de arrepentimiento y humildad. «Señorita Lucía, permítame expresarle mi más sincero pesar», dijo con voz temblorosa. «Usted vino a pedirme ayuda hace unos días y yo la rechacé de manera cruel e insensible. Si hubiera accedido a su petición, tal vez su padre no estaría ahora en tan grave estado». Lucía lo miró, confundida y temerosa. «¿De qué está hablando, señor von Bergmann? ¿Qué tiene que ver usted con lo que le ha pasado a mi padre?» Maximilian tomó aire, preparándose para la dura confesión. «Hace algunos días, usted vino a este hotel a suplicarme que permitiera a su padre comer aquí, aunque fuera solo una vez», explicó con la voz cargada de culpa. Yo me negué a su petición sin saber que ese hombre era nada menos que el señor Emilio Gómez. Ahora me doy cuenta de lo terrible que fue mi decisión y temo que las consecuencias puedan ser devastadoras». Lucía lo miró, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Quiere decir que usted sabía que mi padre era Emilio Gómez y aún así se negó a ayudarnos?», preguntó con un hilo de voz. Maximilian asintió agachando la cabeza. «Lo siento mucho, señorita Lucía. Fui un necio, un insensible. Estaba tan absorto en mi propio mundo de privilegios y poder que no fui capaz de ver la humanidad que había detrás de su súplica. Ahora temo que mi negligencia pueda costarle la vida a su padre». Lucía sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No podía creer que aquel hombre poderoso, a quien su padre tanto admiraba, hubiera sido tan cruel y despiadado. «¿Cómo pudo hacer eso?», exclamó con la voz quebrada por la emoción. «¿Cómo pudo usted, que tiene tanto poder y riqueza, negarse a ayudar a un hombre enfermo y necesitado solo por ser pobre? ¿Acaso no tiene usted corazón?». Maximilian se estremeció ante las acusaciones de Lucía. Sabía que se las merecía, que no tenía derecho a esperar compasión después de haber actuado con tanta frialdad. «Tiene razón, señorita Lucía», dijo con la voz cargada de arrepentimiento. «Soy culpable de haber antepuesto mi orgullo y mi egoísmo a la necesidad de su padre. No tengo excusa para mi comportamiento, y si su padre no logra sobrevivir, tendré que cargar con esa terrible culpa por el resto de mi vida». Lucía lo miró con una mezcla de ira y desesperación. «Si algo le pasa a mi padre, usted será el único responsable», sentenció con vehemencia. «¿Cómo piensa redimir su error? ¿Cree que con unas simples disculpas podrá borrar el daño que ha causado?». Maximilian se acercó a ella, consciente de que nada de lo que dijera podría compensar su terrible error. «Señorita Lucía, le juro que haré todo lo que esté en mis manos para ayudar a su padre», dijo con firmeza. «He ordenado que reciba la mejor atención médica posible y me haré cargo de todos los gastos, pero sé que eso no será suficiente. Si su padre sobrevive, le ruego que me permita compensar mi negligencia de alguna manera. Haré lo que sea necesario para remediar mi error y ganarme su perdón». Lucía lo miró, con una expresión que reflejaba toda la rabia y el dolor que sentía. «No sé si habrá algo que pueda remediar lo que usted ha hecho», dijo con amargura, «pero por el bien de mi padre acepto su ofrecimiento. Si algo le ocurre a él, usted lo lamentará hasta el último de sus días». Maximilian asintió, consciente de que en ese momento había perdido toda la arrogancia y el poder que lo habían caracterizado.
Ahora su única preocupación era el bienestar de Emilio Gómez y haría lo que fuera necesario para asegurarse de que el hombre sobreviviera. Mientras Lucía se alejaba, Maximilian se quedó solo, sumido en un mar de remordimientos y arrepentimiento. Había cometido un error imperdonable y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a uno de los hombres más importantes del país. Si Emilio Gómez no lograba sobrevivir, Maximilian sabía que tendría que cargar con esa culpa por el resto de su vida. Pero más allá de las consecuencias para su negocio o su reputación, Maximilian se daba cuenta de que había perdido algo mucho más importante: su propia humanidad. Había dejado que el poder y la riqueza lo cegaran, olvidándose por completo de los valores y las virtudes que deberían guiar la vida de un hombre. Ahora, en medio de esta crisis, Maximilian se veía obligado a enfrentar sus propios demonios y a replantearse todo aquello en lo que había creído durante tantos años. ¿De qué le servía su fortuna y su prestigio si no era capaz de mostrar compasión y generosidad hacia los demás? ¿Qué sentido tenía todo su éxito si no podía utilizarlo para ayudar a quienes más lo necesitaban? Mientras se preparaba para acompañar a Lucía al hospital, Maximilian se hizo una solemne promesa. Si Emilio Gómez lograba sobrevivir, haría todo lo posible por enmendar su error y convertirse en una mejor versión de sí mismo. Tal vez, en el proceso, podría incluso encontrar un poco de redención y paz para su atormentada alma. Los días siguientes transcurrieron en una dolorosa incertidumbre para Maximilian von Bergmann. Tras el grave incidente que había sufrido Emilio Gómez en su hotel, el multimillonario se había mantenido en constante contacto con el hospital, siguiendo de cerca la evolución del estado de salud del poderoso empresario. Para su gran alivio, los médicos habían logrado estabilizar a Emilio Gómez después de la delicada intervención quirúrgica. Sin embargo, su condición seguía siendo delicada, y los profesionales advirtieron que el paciente aún debía permanecer en observación y cuidados intensivos durante un tiempo considerable. Maximilian, sintiéndose profundamente culpable por haber contribuido, de manera indirecta, al empeoramiento de la salud de Emilio Gómez, se había comprometido a cubrir todos los gastos médicos y a brindar todo el apoyo necesario para facilitar una pronta y completa recuperación del anciano. Sabía que, de alguna manera, tendría que compensar su terrible error. Por su parte, Lucía, la hija de Emilio Gómez, había permanecido prácticamente las 24 horas del día en el hospital, velando por el bienestar de su padre. Maximilian se había ofrecido a proporcionarle todo tipo de comodidades y atenciones, pero ella se había negado rotundamente a aceptar cualquier tipo de ayuda proveniente de él. La joven aún no lograba perdonar a Maximilian por haberle negado, en un primer momento, la posibilidad de que su padre pudiera comer en el lujoso hotel. Para ella, el multimillonario era el único responsable de la grave crisis de salud que estaba atravesando Emilio Gómez, y no estaba dispuesta a olvidar tan fácilmente su crueldad e indiferencia. Maximilian, consciente de la justificada rabia y el profundo resentimiento de Lucía, se mantenía al margen, limitándose a asegurar que todos los recursos necesarios para la atención de Emilio Gómez estuvieran disponibles. Sabía que tendría que ganarse, con paciencia y humildad, el perdón de la joven y de su padre, si es que alguna vez lograban perdonarlo. Una tarde, mientras Maximilian se encontraba en su despacho, revisando algunos documentos, uno de sus asistentes llegó con noticias sobre el estado de Emilio Gómez. «Señor von Bergmann, acabo de recibir una llamada del hospital», anunció el joven con evidente preocupación. «El señor Gómez ha experimentado una leve mejoría en las últimas horas, y los médicos consideran que podría estar listo para recibir visitas». Maximilian se puso de pie, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. «¿Visitas?», preguntó con cautela. «¿Quiere decir que podría recibir a su hija?». El asistente asintió. «Así es, señor. La señorita Lucía ha sido informada y está en camino al hospital en este momento». Maximilian se quedó en silencio por unos instantes, reflexionando sobre la situación. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar a Lucía y a Emilio Gómez. Era inevitable que en algún momento tendría que dar la cara y asumir las consecuencias de sus acciones. «Bien», dijo finalmente con determinación. «Acompáñame al hospital. Creo que es momento de que yo también vaya a visitar al señor Gómez». El asistente lo miró con sorpresa, pero no hizo preguntas. Simplemente asintió
y se apresuró a seguir a su jefe hacia el vehículo que los llevaría al hospital. Durante el trayecto, Maximilian intentaba prepararse mentalmente para el encuentro. ¿Cómo reaccionaría Emilio Gómez al verlo? ¿Aceptaría sus disculpas y su ofrecimiento de ayuda, o lo rechazaría con el mismo desprecio que su hija? La incertidumbre lo carcomía por dentro, pero sabía que no podía evitar este momento. Cuando llegaron al hospital, Maximilian se dirigió directamente a la habitación de Emilio Gómez, seguido de cerca por su asistente. Al llegar frente a la puerta, se detuvo un instante, tomando aire profundamente. Luego, con paso firme abrió la puerta y entró. La escena que se encontró lo dejó momentáneamente sin aliento. Lucía se encontraba sentada junto a la cama de Emilio Gómez, sosteniendo la mano de su padre con delicadeza. Ambos levantaron la mirada al oír que alguien entraba en la habitación, y Maximilian pudo ver cómo el rostro de Lucía se ensombrecía al reconocerlo. «Señor von Bergmann», dijo Lucía con una voz que destilaba desconfianza y resentimiento. «¿Qué está haciendo aquí?» Maximilian tragó saliva, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba. «Señorita Lucía, he venido a visitar al señor Gómez», respondió con cautela. «Quería asegurarme de que su estado de salud está mejorando». Lucía lo miró con una mezcla de incredulidad y desdén. «¿Acaso cree que puede venir aquí y fingir que se preocupa por mi padre?», espetó con amargura. «Usted es el responsable de que él esté en esta situación. No tiene derecho a estar aquí». Maximilian se acercó lentamente a la cama, manteniendo la mirada fija en Emilio Gómez, quien lo observaba con una expresión indescifrable. «Señor Gómez, lamento profundamente lo que ha ocurrido», dijo Maximilian con voz grave. «Sé que mis acciones han contribuido a poner su salud en riesgo, y le ruego que me permita compensar mi error de alguna manera». Emilio Gómez lo miró en silencio por unos instantes, antes de esbozar una débil sonrisa. «Señor von Bergmann, me alegro de verlo», dijo con voz cansada. «Y no se preocupe, no guardo rencor alguno contra usted». Tanto Maximilian como Lucía lo miraron con asombro, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. «Pero padre, ¿cómo puedes decir eso?», exclamó Lucía visiblemente indignada. «¿Acaso has olvidado cómo este hombre te negó la ayuda que necesitabas?». Emilio Gómez apretó suavemente la mano de su hija. «Hija mía, sé que lo que hizo el señor von Bergmann fue terrible e imperdonable», dijo con calma, «pero también sé que todos cometemos errores y que la redención es posible si tenemos la humildad de aceptarla». Maximilian se sintió abrumado por las palabras de Emilio Gómez. ¿Cómo era posible que aquel hombre, a quien él había tratado tan despiadadamente, pudiera mostrarle tanta misericordia? «Señor Gómez, le juro que haré todo lo que esté en mis manos para remediar mi error», dijo Maximilian con vehemencia. «No importa lo que tenga que hacer, estoy dispuesto a compensar mi negligencia de alguna manera». Emilio Gómez asintió lentamente. «Le creo, señor von Bergmann», respondió, «y le agradezco su sincera oferta de ayuda. Sé que usted es un hombre poderoso y que, si lo desea, puede utilizar su influencia y sus recursos para hacer un gran bien en este mundo». Maximilian se sintió abrumado por la sabiduría y la generosidad del anciano. ¿Cómo podía ser tan magnánimo después de todo lo que había sufrido por su culpa? «Señor Gómez, le prometo que haré todo lo posible por enmendar mi error», dijo Maximilian con la voz cargada de emoción. «Y le ruego que me permita compensar a su hija Lucía por la terrible forma en que la traté». Lucía lo miró con desconfianza, pero Emilio Gómez le dedicó una cálida sonrisa. «Hija, sé que es difícil perdonar, pero te pido que le des una oportunidad al señor von Bergmann», dijo con suavidad. «Él ha demostrado arrepentimiento sincero y creo que merece la oportunidad de redimirse». Lucía lo miró con incredulidad, incapaz de entender cómo su padre podía ser tan benevolente con aquel hombre. «Padre, ¿cómo puedes pedirme eso?», protestó. «¿Acaso has olvidado lo que te hizo pasar por su culpa? ¿Cómo puedes confiar en él después de eso?». Emilio Gómez apretó suavemente la mano de su hija. «Hija, sé que es difícil, pero la compasión y el perdón son los únicos caminos que pueden sanar las heridas», dijo con sabiduría. «El señor von Bergmann ha demostrado arrepentimiento sincero y creo que merece una oportunidad para redimirse». Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no respondió. Maximilian, por su parte, se acercó a la cama,
con una expresión de profundo agradecimiento en el rostro. «Señor Gómez, le juro que haré todo lo que esté en mis manos para compensar mi error», dijo con vehemencia. «Si usted me lo permite, me encargaré personalmente de su atención médica y de que reciba todo lo que necesite para su recuperación, y también me ocuparé de que su hija y usted tengan todo el apoyo y los recursos que requieran». Emilio Gómez asintió lentamente. «Se lo agradezco, señor von Bergmann», respondió, «y le pido que también se ocupe de mi hija. Sé que ella es una mujer fuerte y capaz, pero en estos momentos difíciles necesitará todo el apoyo que pueda brindarle». Maximilian se volvió hacia Lucía, quien lo miraba con una mezcla de desconfianza y resentimiento. «Señorita Lucía, le ruego que me permita ayudarla», dijo con humildad. «Sé que nada de lo que haga podrá borrar el daño que le he causado, pero le prometo que haré todo lo posible por remediar mi error». Lucía lo miró en silencio por unos instantes antes de suspirar con resignación. «Está bien, señor von Bergmann», dijo finalmente. «Acepto su ofrecimiento de ayuda, pero no lo hago por usted, sino por mi padre. Si algo le llega a pasar, usted lo lamentará». Maximilian asintió, consciente de que se merecía la desconfianza y el resentimiento de Lucía. Pero en ese momento, su único objetivo era asegurarse de que Emilio Gómez se recuperara por completo, y para ello estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. En los días siguientes, Maximilian se convirtió en una figura constante en el hospital, supervisando personalmente la atención médica de Emilio Gómez y asegurándose de que Lucía y su padre tuvieran todo lo que necesitaran. Había puesto a su equipo de abogados y asesores a trabajar en la búsqueda de los mejores especialistas y en la gestión de todos los trámites necesarios para garantizar una recuperación exitosa. Poco a poco, Emilio Gómez fue recuperando fuerzas, y los médicos comenzaron a mostrarse más optimistas sobre su pronóstico. Maximilian, por su parte, se mantenía al margen, procurando no interferir en la relación entre el anciano y su hija, pero siempre atento a cualquier necesidad que pudiera surgir. Una tarde, cuando Maximilian se encontraba revisando algunos informes en su despacho, uno de sus asistentes lo interrumpió con un mensaje urgente. «Señor von Bergmann, acaba de llamar el hospital. Dicen que el señor Gómez ha sufrido una recaída y que su estado es crítico. Le recomiendan que vaya de inmediato». Maximilian sintió como el corazón se le encogía. ¿Acaso todo su esfuerzo por ayudar a Emilio Gómez había sido en vano? Sin perder un instante, se apresuró a llegar al hospital, rezando en silencio para que el anciano empresario lograra superar esta nueva crisis. Al llegar a la habitación, se encontró con una escena desgarradora. Lucía, con el rostro bañado en lágrimas, sostenía la mano de su padre, quien yacía inconsciente en la cama, conectado a un sinfín de aparatos médicos. Maximilian se acercó con cautela, temiendo la reacción de la joven. «Señorita Lucía, ¿qué ha ocurrido?», preguntó con voz trémula. Lucía lo miró con una mezcla de desesperación y acusación. «Usted», exclamó con rabia, «usted es el responsable de todo esto. Si mi padre muere, será por su culpa». Maximilian agachó la cabeza, abrumado por la culpa y el remordimiento. «Señorita Lucía, le juro que he hecho todo lo posible por ayudar a su padre», dijo, con voz temblorosa. «Si algo le ocurre, yo no podré perdonármelo». Lucía lo miró con profundo rencor. «Pues más le vale que su padre se recupere», espetó. «Porque si algo le pasa, usted tendrá que cargar con esa culpa por el resto de su miserable vida». En ese momento, uno de los médicos se acercó a ellos, con semblante grave. «Señorita Lucía, señor von Bergmann, debo informarles que el estado del señor Gómez es sumamente delicado», dijo con pesar. «Ha sufrido una grave complicación cardíaca y, a menos que logremos estabilizarlo de inmediato, me temo que no podremos garantizar su supervivencia». Maximilian se acercó al médico, con determinación brillando en sus ojos. «Doctor, haga lo que sea necesario», dijo con urgencia. «No escatime en recursos ni en personal médico. Haré todo lo que esté en mis manos para garantizar que el señor Gómez reciba la mejor atención posible». El médico lo miró con sorpresa, pero asintió sin hacer preguntas. «Haremos todo lo que podamos, señor von Bergmann», respondió. «Pero el estado del señor Gómez es realmente crítico. Necesitamos actuar de inmediato si queremos salvarle la vida.
Sin perder un segundo, el equipo médico se lanzó a una frenética labor por estabilizar a Emilio Gómez. Maximilian, por su parte, se mantuvo al margen, observando con angustia cómo luchaban por mantener con vida a aquel hombre que, hasta hace poco, había sido un completo extraño para él. Lucía, con el rostro surcado por las lágrimas, observaba la escena con impotencia, sin poder apartar la mirada de su padre moribundo. Maximilian se acercó a ella con cautela. «Señorita Lucía, le juro que haré todo lo que esté en mi poder para salvar a su padre», dijo con voz grave. «No voy a permitir que nada le ocurra». Lucía lo miró con una mezcla de rabia y desesperación. «¿Cómo puede usted asegurar eso?», espetó. «Usted es el responsable de que mi padre esté en esta situación. ¿Qué garantía tengo de que no volverá a fallar?». Maximilian agachó la cabeza, consciente de que Lucía tenía razón. «No tengo ninguna garantía que ofrecerle, señorita Lucía», admitió con humildad. «Lo único que puedo decirle es que haré todo lo que esté a mi alcance para remediar mi error. Si su padre llega a morir, tendré que cargar con esa culpa por el resto de mi vida». Lucía lo miró con dureza, pero antes de que pudiera responder, uno de los médicos se acercó a ellos con expresión grave. «Señorita Lucía, señor von Bergmann, lamento informarles que el señor Gómez ha entrado en paro cardíaco», dijo con urgencia. «Estamos haciendo todo lo posible por reanimarlo, pero su estado es extremadamente delicado». Maximilian sintió cómo el corazón se le detenía. ¿Acaso Emilio Gómez iba a morir frente a sus ojos? No, no podía permitirlo. Tenía que hacer algo. «Doctor, haga lo que sea necesario», ordenó con desesperación. «Utilice todos los recursos disponibles, no escatime en nada. Tiene que salvar la vida de ese hombre». El médico asintió y rápidamente se unió al equipo que luchaba por reanimarlo. Maximilian y Lucía observaban la escena con el corazón en la garganta, rezando en silencio por un milagro. Los minutos parecían horas mientras el equipo médico se afanaba en sus esfuerzos por salvar a Emilio Gómez. Maximilian, que había sido testigo de tantas situaciones de crisis a lo largo de su carrera, se sentía impotente e inútil, incapaz de hacer algo más que observar y rezar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, uno de los médicos levantó la mirada, con una expresión de caututo alivio. «Lo hemos logrado», anunció. «Hemos conseguido estabilizar al señor Gómez. Sigue en estado crítico, pero ha respondido a los tratamientos». Maximilian sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Lucía, por su parte, dejó escapar un sollozo de alivio y gratitud. «Gracias a Dios», murmuró apretando con fuerza la mano de su padre. Maximilian se acercó a ella, sintiendo una mezcla de emoción y culpa. «Señorita Lucía, le juro que haré todo lo que esté en mis manos para asegurar la total recuperación de su padre», dijo con solemnidad. «No voy a permitir que nada malo le ocurra de nuevo». Lucía lo miró con recelo, pero esta vez su expresión parecía algo más suavizada. «Más le vale, señor von Bergmann», respondió con voz cansada, «porque si algo le pasa a mi padre, usted lo lamentará». Maximilian asintió, consciente de que se merecía cada una de las palabras de advertencia de Lucía. Había cometido un error imperdonable al haberle negado la ayuda a Emilio Gómez, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a aquel hombre por su propia negligencia. Pero esta vez, Maximilian estaba decidido a hacer todo lo que fuera necesario para enmendar su error. No importaba cuánto esfuerzo o dinero tuviera que invertir, no iba a permitir que Emilio Gómez muriera. Tenía que encontrar la forma de redimirse a los ojos de aquel hombre y de su hija. Durante los días siguientes, Maximilian se convirtió en una presencia constante en el hospital, supervisando personalmente la atención médica de Emilio Gómez y asegurándose de que recibiera los mejores cuidados. Había puesto a su equipo de asesores a trabajar sin descanso, buscando a los mejores especialistas y gestionando todo lo necesario para garantizar una pronta y completa recuperación. Poco a poco, el estado de Emilio Gómez fue mejorando, y los médicos comenzaron a mostrarse más optimistas sobre su pronóstico. Maximilian, por su parte, se mantenía al margen, procurando no interferir en la relación entre el anciano y su hija, pero siempre atento a cualquier necesidad que pudiera surgir. Una tarde, cuando Maximilian se encontraba revisando algunos informes en su despacho, uno de sus asistentes lo interrumpió con un mensaje urgente. «Señor von Bergmann,
Acaba de llamar el hospital. Dicen que el señor Gómez ha sufrido una recaída y que su estado es crítico. Le recomiendan que vaya de inmediato. Maximilian sintió cómo el corazón se le encogía. ¿Acaso todo su esfuerzo por ayudar a Emilio Gómez había sido en vano? Sin perder un instante, se apresuró a llegar al hospital, rezando en silencio para que el anciano empresario lograra superar esta nueva crisis. Al llegar a la habitación, se encontró con una escena desgarradora. Lucía, con el rostro bañado en lágrimas, sostenía la mano de su padre, quien yacía inconsciente en la cama, conectado a un sinfín de aparatos médicos. Maximilian se acercó con cautela, temiendo la reacción de la joven. «Señorita Lucía, ¿qué ha ocurrido?», preguntó con voz trémula. Lucía lo miró con una mezcla de desesperación y acusación. «Usted», exclamó con rabia, «usted es el responsable de todo esto. Si mi padre muere, será por su culpa». Maximilian agachó la cabeza, abrumado por la culpa y el remordimiento. «Señorita Lucía, le juro que he hecho todo lo posible por ayudar a su padre», dijo con voz temblorosa. «Si algo le ocurre, yo no podré perdonármelo». Lucía lo miró con profundo rencor. «Pues más le vale que su padre se recupere», espetó, «porque si algo le pasa, usted tendrá que cargar con esa culpa por el resto de su miserable vida». En ese momento, uno de los médicos se acercó a ellos con semblante grave. «Señorita Lucía, señor von Bergmann, debo informarles que el estado del señor Gómez es sumamente delicado», dijo con pesar. «Ha sufrido una grave complicación cardíaca, y a menos que logremos estabilizarlo de inmediato, me temo que no podremos garantizar su supervivencia». Maximilian sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Acaso Emilio Gómez iba a morir por su culpa? No podía permitirlo. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para salvar la vida de aquel hombre. «Doctor, haga lo que sea necesario», dijo con urgencia. «No escatime en recursos ni en personal médico. Haré todo lo que esté en mis manos para garantizar que el señor Gómez reciba la mejor atención posible». El médico lo miró con sorpresa, pero asintió sin hacer preguntas. «Haremos todo lo que podamos, señor von Bergmann», respondió. «Pero el estado del señor Gómez es realmente crítico. Necesitamos actuar de inmediato si queremos salvarle la vida». Sin perder un segundo, el equipo médico se lanzó a una frenética labor por estabilizar a Emilio Gómez. Maximilian, por su parte, se mantuvo al margen, observando con angustia cómo luchaban por mantener con vida a aquel hombre que, hasta hace poco, había sido un completo extraño para él. Lucía, con el rostro surcado por las lágrimas, observaba la escena con impotencia, sin poder apartar la mirada de su padre moribundo. Maximilian se acercó a ella, con cautela. «Señorita Lucía, le juro que haré todo lo que esté en mi poder para salvar a su padre», dijo con voz grave. «No voy a permitir que nada le ocurra». Lucía lo miró con una mezcla de rabia y desesperación. «¿Cómo puede usted asegurar eso?», espetó. «Usted es el responsable de que mi padre esté en esta situación. ¿Qué garantía tengo de que no volverá a fallar?». Maximilian agachó la cabeza, consciente de que Lucía tenía razón. «No tengo ninguna garantía que ofrecerle, señorita Lucía», admitió con humildad. «Lo único que puedo decirle es que haré todo lo que esté a mi alcance para remediar mi error. Si su padre llega a morir, tendré que cargar con esa culpa por el resto de mi vida». Lucía lo miró con dureza, pero antes de que pudiera responder, uno de los médicos se acercó a ellos con expresión grave. «Señorita Lucía, señor von Bergmann, lamento informarles que el señor Gómez ha entrado en paro cardíaco», dijo con urgencia. «Estamos haciendo todo lo posible por reanimarlo, pero su estado es extremadamente delicado». Maximilian sintió cómo el corazón se le detenía. ¿Acaso Emilio Gómez iba a morir frente a sus ojos? No podía permitirlo. Tenía que hacer algo. «Doctor, haga lo que sea necesario», ordenó con desesperación. «Utilice todos los recursos disponibles, no escatime en nada, tiene que salvar la vida de ese hombre». El médico asintió y rápidamente se unió al equipo que luchaba por reanimarlo. Maximilian y Lucía observaban la escena con el corazón en la garganta, rezando en silencio por un milagro. Los minutos parecían horas mientras el equipo médico se afanaba en sus esfuerzos por salvar a Emilio Gómez. Maximilian, que había sido testigo de tantas situaciones de crisis a lo largo de su carrera,
Se sentía impotente e inútil, incapaz de hacer algo más que observar y rezar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, uno de los médicos levantó la mirada, con una expresión de caututo alivio. «Lo hemos logrado», anunció. «Hemos conseguido estabilizar al señor Gómez. Sigue en estado crítico, pero ha respondido a los tratamientos». Maximilian sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Lucía, por su parte, dejó escapar un sollozo de alivio y gratitud. «Gracias a Dios», murmuró, apretando con fuerza la mano de su padre. Maximilian se acercó a ella, sintiendo una mezcla de emoción y culpa. «Señorita Lucía, le juro que haré todo lo que esté en mis manos para asegurar la total recuperación de su padre», dijo con solemnidad. «No voy a permitir que nada malo le ocurra de nuevo». Lucía lo miró con recelo, pero esta vez su expresión parecía algo más suavizada. «Más le vale, señor von Bergmann», respondió con voz cansada, «porque si algo le pasa a mi padre, usted lo lamentará». Maximilian asintió, consciente de que se merecía cada una de las palabras de advertencia de Lucía. Había cometido un error imperdonable al haberle negado la ayuda a Emilio Gómez, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a aquel hombre por su propia negligencia. Pero esta vez, Maximilian estaba decidido a hacer todo lo que fuera necesario para enmendar su error. No importaba cuánto esfuerzo o dinero tuviera que invertir, no iba a permitir que Emilio Gómez muriera. Tenía que encontrar la forma de redimirse a los ojos de aquel hombre y de su hija. Durante los días siguientes, Maximilian se convirtió en una presencia constante en el hospital, supervisando personalmente la atención médica de Emilio Gómez y asegurándose de que recibiera los mejores cuidados. Había puesto a su equipo de asesores a trabajar sin descanso, buscando a los mejores especialistas y gestionando todo lo necesario para garantizar una pronta y completa recuperación. Poco a poco, el estado de Emilio Gómez fue mejorando y los médicos comenzaron a mostrarse más optimistas sobre su pronóstico. Maximilian, por su parte, se mantenía al margen, procurando no interferir en la relación entre el anciano y su hija, pero siempre atento a cualquier necesidad que pudiera surgir. Una tarde, cuando Maximilian se encontraba revisando algunos informes en su despacho, uno de sus asistentes lo interrumpió con una noticia sorprendente. «Señor von Bergmann, acaba de llamar el hospital. Dicen que el señor Gómez ha despertado y que está pidiendo hablar con usted». Maximilian se quedó perplejo. Emilio Gómez quería verlo. Después de todo lo que había sucedido, no podía imaginar qué es lo que el anciano empresario querría decirle. Con el corazón latiéndole con fuerza, se apresuró a llegar al hospital. Al entrar en la habitación, Maximilian encontró a Emilio Gómez despierto y lúcido, aunque aún débil. Lucía se encontraba a su lado, mirando a Maximilian con una expresión cautelosa. «Señor Gómez, me alegro de ver que se encuentra mejor», dijo Maximilian con sinceridad. «He estado realmente preocupado por usted». Emilio Gómez le dedicó una débil sonrisa. «Señor von Bergmann, me alegro de que haya venido», respondió. «Tengo algo importante que hablar con usted». Maximilian asintió, preparándose para lo peor. «Por supuesto, señor Gómez. Estoy a su entera disposición». Emilio Gómez hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Señor von Bergmann, quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por mí y por mi hija durante este tiempo», dijo con voz suave. «Sé que usted se ha esforzado enormemente por asegurar mi recuperación y le estoy profundamente agradecido». Maximilian lo miró, sorprendido. «Señor Gómez, no tiene nada que agradecerme», respondió con humildad. «Yo soy el único responsable de que usted haya terminado en esta situación. Lo mínimo que puedo hacer es asegurar su bienestar». Emilio Gómez asintió con gravedad. «Entiendo, y le agradezco su honestidad», dijo. «Pero quiero que sepa que lo he perdonado. Sé que usted cometió un error, pero también sé que se ha esforzado por remediarlo. Eso es lo que realmente importa». Maximilian sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Cómo podía aquel hombre ser tan generoso y compasivo después de todo lo que había sufrido por su culpa? «Señor Gómez, no sé qué decir», murmuró con voz temblorosa. «No me merezco su perdón». Emilio Gómez extendió una mano y apretó suavemente la de Maximilian. «Todos merecemos una segunda oportunidad, señor von Bergmann», dijo con sabiduría. «Usted ha demostrado que está dispuesto a redimirse,
Y eso es lo que cuenta. Lucía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino con cautela. «Padre, ¿estás seguro de esto?», preguntó con evidente desconfianza. Después de todo lo que este hombre nos ha hecho pasar, Emilio Gómez le dedicó una mirada cálida a su hija. «Hija mía, sé que es difícil olvidar, pero la compasión y el perdón son los únicos caminos que pueden sanar las heridas», dijo con suavidad. «El señor von Bergmann ha demostrado arrepentimiento sincero y creo que merece una oportunidad para redimirse». Lucía lo miró con vacilación, pero finalmente asintió, resignada. «Está bien, padre», dijo con un suspiro. «Si tú confías en él, yo también lo haré». Maximilian los miró a ambos, abrumado por la magnanimidad de Emilio Gómez y la confianza de Lucía. No podía creer que, después de todo el daño que les había causado, fueran capaces de ofrecerle una oportunidad de redención. «Señor Gómez, señorita Lucía, les juro que haré todo lo que esté en mis manos para ser digno de su confianza», dijo con convicción. «No los defraudaré». Emilio Gómez le dedicó una sonrisa cálida. «Lo sé, señor von Bergmann», respondió, «y le agradezco que esté dispuesto a recorrer este camino conmigo». A partir de ese momento, Maximilian se embarcó en una verdadera transformación. Dejó atrás su antigua vida de excesos y egoísmo, y se dedicó por completo a ayudar a Emilio Gómez y a su hija Lucía. Utilizó su considerable fortuna y sus contactos para asegurar la completa recuperación del anciano empresario, y también se involucró en diversos proyectos filantrópicos y sociales impulsados por la familia Gómez. Poco a poco, Maximilian fue ganándose la confianza y el respeto de Lucía, quien a regañadientes tuvo que admitir que el multimillonario había demostrado ser digno de su perdón. Juntos, trabajaron incansablemente para llevar a cabo iniciativas que beneficiaran a las comunidades más desfavorecidas, demostrando que la verdadera riqueza no radica en el dinero, sino en la capacidad de hacer el bien. Cuando Emilio Gómez finalmente logró recuperarse por completo, no tardó en invitar a Maximilian a formar parte de su consejo de administración, confiando en que sus conocimientos y recursos podrían ser de gran ayuda para llevar a cabo sus ambiciosos planes filantrópicos. Maximilian aceptó con humildad y gratitud, consciente de que esta era su oportunidad para redimirse y encontrar un verdadero propósito en la vida. Así, la historia de Maximilian von Bergmann, el orgulloso y poderoso multimillonario, se transformó en una épica de redención y renacimiento. A través de su camino de expiación, logró encontrar la paz interior y la satisfacción que tanto había buscado, demostrando que incluso los corazones más endurecidos pueden ser tocados por la compasión y el perdón,